Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8 de la mañana con 9 minutos, gracias por continuar con nosotros. Y hace unos días platicábamos de una información que se generó, no necesariamente en estos días, pero la retoma el periódico Excelsior en su primera plana, donde habla el lunes de esta semana de un criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues muy reciente, eso sí, del mes de octubre, donde hay alguna limitante para la exposición de menores de edad, de niños, de niñas, en spots publicitarios, en spots propagandísticos, mejor dicho. Le agradezco y le pedimos, por supuesto, a la consejera Pamela San Martín, primero que nos tome la llamada. Consejera, muy buenos días, Pamela. Buenos días, Manuel. Buenos días, Ricardo. Saludos a su auditorio. Buenos días, muchas gracias y felicidades por todos estos días y que venga un buen 2018, que ustedes necesitan toda la mejor de las suertes y la mejor de las concentraciones, Pamela, primero que nada. Esperemos que sí, también para todos ustedes. Muchas gracias. Este criterio del Tribunal Electoral es vigente. ¿Ustedes lo tienen entre las consideraciones para la elaboración o por lo menos para la revisión de los spots que mandan los partidos políticos? Bueno, la historia de este criterio ya tiene algo de tiempo, en la que desde hace un par de años surgió la preocupación precisamente de la aparición de las niñas, niños y adolescentes en la propaganda de los partidos políticos y las medidas que era necesario tomar para poder garantizar que con ello no se afectaran sus derechos. Y desde un primer momento hubo una discusión en torno a este tema en el Comité de Radio y Televisión por una orden que nos dio en primer momento la Sala Regional Especializada del Tribunal, pidiéndonos que emitiéramos unos lineamientos desde el INE en el que reguláramos qué características o qué criterios se tenían que seguir para que los partidos pudiesen aparecer en los spots de los partidos en niñas, niños y adolescentes dentro de la propia propaganda. Y por supuesto, una primera cuestión que se estableció fue la necesidad de contar con el consentimiento tanto de los padres, uh-huh, de la niña o el niño, como del propio niño a partir de su edad. Es decir, depende de la edad de la niña o el niño, pues cómo puede dar su consentimiento para efectos de que sea su decisión el querer aparecer en la propaganda de un determinado partido político y que pueda comprender qué significa la aparición. Y se establecieron reglas precisamente pues para garantizar que esto no genere al final del día una afectación a los, uh-huh, derechos de la infancia. Es correcto. Ahora, esos son los antecedentes, pero concretamente nosotros hicimos una errónea interpretación en estos días, viendo, por ejemplo, spots como los de Alejandra Barrales, donde sale su hija, por ejemplo, alguno donde también sale Ricardo Anaya con sus hijos pequeños, el caso de este pequeñito que es tan exitoso, porque bueno, pues ahora sí que sea legal o que sea correcto, no está peleado con que sea exitoso, este pequeñito de Movimiento Ciudadano, que son los tres casos que tengo como en la mente de lo que hemos estado viendo en estas precampañas. ¿Estamos en lo correcto, Pamela, o no, como medios de comunicación, pensando en que a lo mejor están en falta esos spots? Bueno, me parece que cualquiera puede presentar una queja para que se analice si se considera que hay alguna razón por la que el aparecer en esos promocionales les puede colocar en una situación de riesgo o en una situación de vulnerabilidad. Y cada caso, a partir de los elementos que se pongan sobre la mesa, tendrá que ser valorado. Lo primero que tendríamos que ver es que existe el consentimiento de los propios niños, uh-huh, que existe el consentimiento de sus padres para que puedan aparecer en ese promocional y que el contexto del mismo promocional no los coloque en una situación de riesgo o en una situación de violencia o en una situación de que pudiese generarles una afectación. En principio, digamos, esos serían los parámetros, pero pues cada caso se analizará si existen elementos que se ponen sobre la mesa de por qué sí pudiese haber un riesgo. No es que la aparición en sí esté prohibida. Uh-huh. Pueden aparecer niñas, niños o adolescentes en la propaganda de los partidos políticos, pero se establecen medidas de cuidado precisamente porque es necesario proteger los derechos de la infancia, aunque es también un derecho de los niños poder decidir que quieren aparecer. Entonces, dos cosas aquí de la mano. Una, primero, por lo que deducimos, y si bien entendemos, nadie se ha quejado, por lo pronto nadie estableció una queja por este tipo de spots en estos días.
Que yo tenga conocimiento en estos días, por esos spots en particular, no hemos recibido quejas. Y segundo, es muy probable, por lo que nos platica Pamela San Martín, que haya esa disposición o ese permiso, esa conciencia por parte del papá Ricardo Anaya, de su esposa, de la mamá Alejandra Barrales, muy probablemente de los niños, y por ver el tema de Movimiento Ciudadano, muy probablemente existan esos permisos. Uno de los requerimientos es que los permisos se presenten de origen. No es que se baje el promocional si no se presentan los permisos de origen, sino que se le requiere a los partidos políticos para contar con esos permisos. Pero precisamente se toman estas medidas en la salvaguarda de la infancia. Pamela, buen día. Ricardo López Cordero. Entonces, ¿no significa que de un brochazo en la próxima renovación de spots se van a bajar estos 3? O deban bajarse, estamos o deban en esa bajarse, interpretación. sí. No existe en este momento ningún elemento para decir que se tengan que bajar esos spots en la próxima orden de transmisión. Insisto, puede presentarse una queja y si hay algún elemento que se considere que no cumple o que afecta de alguna forma a los niños, pues se analizará por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias. Pero los lineamientos que se establecieron precisamente prevén que sí existe la posibilidad de que los niños aparezcan en la propaganda de los partidos políticos cumpliendo con estos requisitos. Ahora, esto solo tiene que ver con los spots que se transmiten en los tiempos oficiales en radio y en televisión. No, ¿ustedes no tienen poder de regulación sobre lo que los candidatos suben a sus redes sociales? Recordemos que las redes sociales son un espacio de mucha mayor libertad. Así es. En la que cuando se llega a bajar algo de las redes sociales es porque está en una página específica de uno de los sujetos regulados. Y si se introduce un contenido que pudiese ser contrario a la norma dentro de la propaganda en las páginas específicas de los sujetos regulados, puede ser objeto de medidas cautelares, pero sí, el espacio de las redes es un espacio de mucha mayor libertad. Ahí es yo pensaba, por ejemplo, en ese terrorífico video de Ricardo Anaya cantando con sus hijos. Eso porque no te gusta el video, te parece bueno. Pero digamos, eso sería considerado como una expresión personal o una expresión del candidato, no necesariamente un spot. ¿Sería por ahí? Lo que tendríamos que ver es si está en qué página está. Sí, que no esté en el PAN, por ejemplo, en las redes ¿no? sociales se puede subir en cualquier cantidad de páginas, sí, que no se puede reconocer quién es el dueño de la página. Por eso ese es un espacio en el que el principio que se ha adoptado es el de mayores libertades. Sí, por ejemplo, si estuviera en el Partido de Acción Nacional, ahí sí habría falta, si entiendo bien. No necesariamente sería una falta, lo que sería es que puede ser objeto de regulación, es decir, sería objeto de análisis. Y lo van contabilizando, etcétera. Todos los gastos en los que incurran los partidos, los precandidatos, se tienen que contabilizar y se tienen que reportar a la institución. Ya si digamos se conceden medidas cautelares, decimos nosotros, que es decir, se baja la propaganda, depende, 1, del contenido, y 2, de dónde se encuentra alojada. Porque pues no podemos bajarla de una página de alguien, de una de las múltiples páginas que existen en Internet que no sabemos quién administra. Correcto, Pamela. Bueno, pues muchas gracias por esto. Y ya nada más aprovechando el viaje, ayer se insistía a través de una difusión de comunicación del INE, un video del consejero presidente donde habla insiste otra vez sobre el tema de los ingresos y de los gastos de los precandidatos. Por ejemplo, dice Ricardo Anaya, 19 eventos con ingresos de 6,900 pesos, con gastos de 553,000. José Antonio Meade, 3 eventos, ingresos 0 pesos, gastos 54,000. Andrés Manuel López Obrador, 19 eventos, 654,000 de ingresos, 654,000 de egresos. Sería el único que estaría generando algún tipo de contabilidad, pues ahora sí que de entrada y de salida, pero ¿están preocupados por esto? Bueno, es importante y hemos hecho diversos llamados tanto a los precandidatos, a los partidos, a los aspirantes a una candidatura independiente, para que nos reporten tanto los ingresos como los gastos que tienen, precisamente para, primero por un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, para poder saber qué se está, tanto qué está ingresando, de dónde está ingresando, como qué se está erogando, es decir, en qué se están gastando las cosas, y para verificar el cumplimiento del tope de gastos. Pero esto ha sido un llamado constante que hemos hecho en las distintas contiendas que se han celebrado en los años pasados. En este año no es la excepción, y me parece que sí es importante que tanto los precandidatos, los partidos, los aspirantes, pues nos informen
de sus eventos para incluso poder acudir a verificar estos eventos, claro, y de los distintos gastos, porque esto es lo que permite que hagamos labores de fiscalización alrededor de ello. Es decir, incluso nos permite corroborar la información que nos presentan los propios contendientes. Y cuando no hemos tenido el reporte en tiempo real, según la legislación, si recordamos, a partir de la reforma del 2014, la fiscalización se realiza en tiempo real, es decir, a la par que transcurren las precampañas y las campañas, para poder ir detectando los gastos, para poder ir verificando de dónde provienen los recursos. Y cuando no se reporta en tiempo real, es decir, en los 3 días siguientes a que se recibe un ingreso o a que se eroga un gasto, esto es sujeto de una sanción a los contendientes. Por lo que pues el llamado es para como un llamado preventivo, para poder realizar las funciones de fiscalización, para poder realizar este ejercicio también de transparencia y de rendición de cuentas para con la ciudadanía. Pamela, perdón la interrupción, nos va a atropellar el corte comercial. ¿Podemos continuar luego del corte? Claro. Estás escuchando. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24, gracias por seguir con nosotros. Le agradecemos a Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral, que continúa después del corte con nosotros. Pamela, y te interrumpimos justamente cuando estabas hablando del detalle. En el momento en el que se está llevando a cabo un evento de un precandidato, dices, tiene 3 días para poder hacer el registro, porque si no vienen sanciones. Entonces, ahí te pediría que lo retomemos. Esos 3 días es para cada uno de los eventos, los que tengan, y ese plazo corre todos los días entonces. Es no solamente para los eventos, es para cualquier ingreso o cualquier gasto en el que incurran los partidos políticos o los contendientes. Tienen que reportar el ingreso o el gasto en los 3 días siguientes a que este se recibe o a este se realiza, precisamente para que la fiscalización se pueda ir llevando a la par de las actividades. Incluso nos tienen que reportar días antes, específicamente el caso de los eventos, precisamente para que nosotros podamos acudir a los eventos y poder verificar la información que nos presentan posteriormente los propios partidos, los propios precandidatos. Ahora, por ejemplo, quizás se haya complicado, y este es un quizá, porque habría que preguntárselo a los equipos de campaña de precandidatos, sobre todo la presidencia de la República. Prácticamente es de un día para otro donde nos estamos enterando de la agenda, ¿no? No estamos conociendo la proyección tipo López Obrador, por ejemplo, donde hoy sabemos, o desde anoche, dónde va a andar el resto de la semana y parte de la semana que viene. Pero, por ejemplo, José Antonio Meade, ayer apareció en Nuevo León, hoy estará en Jalisco, y así se la lleva día con día. ¿Ustedes se van enterando casi como se entera la agenda pública o la prensa? Pues ya están obligados a informarnos a nosotros de los eventos con 7 días de anticipación, es decir, con una semana, para poder ir programando las distintas actividades de fiscalización y para poder verificar los gastos en los que se van incurriendo a lo largo de las precampañas. Correcto. Si estos 7 días no son, por ejemplo, a lo mejor un día 2, si así se genera el evento, ustedes lo toman, pero difícilmente ya pueden viajar. Bueno, si nosotros incluso establecimos reglas para que, si nosotros, supongamos, vamos visitando en algún distrito del país y advertimos que hay un evento, podríamos nosotros ingresar y verificar a ese evento para checar las actividades que están realizando y los gastos en particular que se realizaron con motivo del mismo, con independencia de que nos lo hayan reportado o no lo hayan reportado. La cuestión es, para poder llevar a cabo una buena fiscalización, pues sí se requiere la propia participación de los contendientes, quienes tienen obligaciones de irnos informando cada uno de los gastos que van realizando. Correcto. Pues muchas gracias, Pamela, por toda esta información, y bien útil lo que nos has dicho sobre cómo entender el tema de los spots donde aparecen los menores. Ya nos quedó claro todo este panorama y estos criterios. Pamela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y nuevamente saludos al auditorio. Muy buenos días, Pamela. Igualmente gracias, Pamela San Martín. Ricardo. Ahora sí que, como diría el clásico, qué complicada es la soviética ley electoral. Pues sí, en lo que tiene que ver con la verificación de gastos, pues sí está complicado. Pero también hay que entenderlo de alguna forma. O sea, sí entendemos el tema de la ley soviética, como lo dice muchas veces Ciro, por cómo está limitado muchas veces a las cuestiones de los debates, etcétera. Pero también los partidos políticos luego pareciera que hacen todo para andar haciendo trampa y andar brincándose la verificación, ¿no? Sí. Yo te mando una hoja, ahí están, mira, estos son mis gastos. ¿Y cómo verifico que esto efectivamente fue cierto? Sí, que es real, ¿no?
Cierto. Porque es a partir de la desconfianza, esta relación se armó así, a partir de la desconfianza, ni hablar. Y ahora no solo son los partidos, sino también los candidatos, los aspirantes a una candidatura independiente a la presidencia de la República, quienes también tienen que estar enviando los gastos para poder ir a hacer eventos, para poder enviar a los auxiliares a recoger firmas. En fin, ellos también tendrán que hacer un esfuerzo importante, no solo en juntar las firmas y tenerlas distribuidas en 17 estados, sino en cumplir con todo el asunto de la fiscalización ante el INE. ¿Cómo están los números hoy, por ejemplo, para el tema de candidatos ciudadanos a la presidencia? Mira, o propuestos? Jaime Elio